todos conocéis a Francisco Herrera. Y bueno, Francisco Herrera es doctor en filología hispánica por la Universidad de Granada, lo sabéis, en su biodata. Es el director de la escuela CLIC de International House en Cádiz. Se le conoce por sus numerosas participaciones en los programas de máster de muchas universidades y también por la publicación de esa revista en formato podcast que él va publicando y también porque es el coeditor de una de las publicaciones de difusión dedicada a la didáctica de español. Pero yo creo, de todas maneras, a mí me gustaría decir que si a Francisco le pudiéramos resumir con dos palabras toda su trayectoria, a mí me parece que es un hombre que apuesta por la innovación y por la formación. Y creo que como muestra un botón, porque de lo que nos va a hablar hoy es precisamente de inteligencia artificial inteligencia artificial y creatividad en el aula de L en una formación de profesores. Así que, como digo, como muestra un botón, yo no, en fin, espero que disfrutemos mucho, estoy segura de ello. Y sin más, le cedo la palabra a Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, yo voy a ser un poquito más largo, ¿eh? Yo voy a expresar agradecimientos, a expresar preocupaciones y disculpas también. Los agradecimientos, por supuesto, van a empezar a la organización, al Instituto Cervantes, a la Consejería, a la Universidad Libre, a mis compañeros de difusión también, porque estar en este foro es un honor realmente, es un foro ya con mucho fondo y que solamente en 8 ediciones ya ha marcado, ya la marca Bruselas ya es conocida entre los profesores de español y, por supuesto, en aquellos que están más preocupados por la formación y por la formación de calidad, que eso es muy importante, porque formación hay mucha, pero luego podemos filtrarla perfectamente. Pero, por supuesto, hay que darle las gracias, me vais a disculpar, ¿eh? Sobre todo a los participantes, porque estar un sábado a las 10 de la mañana aquí aguantando la turra de unos señores y señoras contando su historia, bueno, pues tiene mucho mérito, porque es verdad que este formato es muy accesible, es cómodo, pero nos falta un poco de la empatía y de la calidad comunicativa que tiene el presencial. Que quizá vaya un poco en contra de lo que voy a hablar ahora, que son inteligencias artificiales que no tienen mucho que ver con esa presencialidad. Luego también he dicho que iba a expresar una preocupación. Estoy viendo que en las presentaciones, pues estáis poniendo las expectativas muy altas y eso me preocupa. A ver si luego a las 11:30 la gente va a decir, bueno, pues no era para tanto. Así que vamos a intentar bajarlas un poquito, porque yo lo que voy a hacer es compartir mi experiencia. No va más allá de eso, de mi experiencia como docente de español, como formador de profesores y sobre todo como persona curiosa que quiere saber lo que está pasando. Lógicamente, también viene la disculpa, y la disculpa es que estoy hablando de lo que todo el mundo está hablando, que es un poco pesado, ya mucha gente habrá dicho otro tío que viene a hablar sobre inteligencias artificiales, que hay ya miles de publicaciones, que hay miles de vídeos, de podcasts, bueno, todo tipo de contenidos que están hablando sobre esto. Yo voy a intentar aportar una visión que no sé si es diferente, pero sí que es personal, porque como he dicho antes, parte de mi experiencia y parte de mi preocupación principal en el aula, que normalmente es darle la voz a los estudiantes y que tengan esa posibilidad, ese espacio para expresarse de manera personal. Algo que en principio puede parecer contradictorio con respecto a las inteligencias artificiales, porque parece que en lugar de darnos voz, nos quitan voz. Y en lugar de promover esa creatividad de la que hablo en el título, pues parece que al contrario resta. Y yo pienso que no, que justo tenemos que darle la vuelta a esa tortilla para poder llevarnos al final a nuestro objetivo, realmente, que es el objetivo didáctico. Vamos a hablar mucho de tecnología, vamos a hablar de un montón de aplicaciones, plataformas, tendencias, conceptos más o menos complejos de tecnología, pero en realidad estamos hablando de objetivos didácticos, de contenidos, de productos comunicativos, de planificación de la clase, de gestión del aula, es decir, de lo que realmente nos preocupa a los profesores de a pie y no tanto. Voy a intentar ser lo menos teórico posible porque además el tema no lo necesita. Creo que no hace falta explicar aquí los grandes conceptos de cómo funciona la inteligencia artificial. En realidad es más cómo nos la llevamos a nuestro terreno, ¿eh? Así que si os parece, empezamos directamente. Déjame un segundo que comparta.
Ya podéis ver la pantalla, ¿verdad? Vamos a empezar. Como dice el título, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero sobre todo con dos conceptos fundamentales que vamos a estar todo el tiempo, no sé, vamos pivotando entre uno y otro, o si queréis, basándonos directamente, como si fuera un edificio que tiene unos dos pilares fundamentales. Uno es el concepto de tarea, un concepto que nada novedoso, un concepto que ya se desarrolla en la enseñanza de segundas lenguas desde finales del siglo XX y que está además muy asentado en nuestra práctica y también en nuestros documentos oficiales, y luego el de creatividad. Como he dicho antes, intento que ambas cosas quepan dentro del enorme cajón que es la inteligencia artificial. Cuando hablemos de inteligencias artificiales durante esta hora y media, todo el tiempo vamos a estar hablando de un tipo concreto de inteligencia artificial, que son además las que más se han desarrollado, por lo menos de cara al público, que son aquellas que son del tipo generativo, son aquellas que nos permiten crear productos comunicativos. Y ahí es donde vamos a entrar a trabajar. A ver que me deje. Momento que... la primera pregunta y la que creo que vamos a intentar responder durante esta hora y media es cómo crear con la inteligencia artificial y cómo hacerlo además de una manera no sé si decirlo pautada, pero sí más o menos planificada, controlada, ordenada, para que así podamos tener un esquema de trabajo aplicable suficientemente amplio para que nos sirva para objetivos didácticos muy variados o contextos de enseñanza muy diversos, pero que al mismo tiempo sea una guía eficaz pero flexible al mismo tiempo. Lo primero de todo, y como he insistido al empezar la charla y como se indica en el título, es muy importante que apliquemos una metodología o un enfoque didáctico que sea compatible con esta idea de trabajar la expresión personal y trabajar la creatividad de los participantes, de los aprendices, porque lógicamente si trabajamos con un enfoque metodológico de otro tipo, por ejemplo, más estructural, pues igual todo esto que voy a aplicar ahora no tendría mucho sentido o no cabría de una manera fácil o natural, ¿no? Para mí es muy importante que sigamos apostando, sigamos insistiendo en el enfoque por tareas, que ya, como he dicho antes, cumple más de 25 años. De hecho, me parece muy curioso, muy interesante que Jesús Herrera venga luego a presentarnos la nueva versión de Gente, porque yo creo que Gente es el ejemplo más claro, más fructífero de cómo el enfoque por tareas, 20, no sé cuántos años ahora del primer Gente, 27, 28, 27 años por lo menos, que apareció bueno, sigue estando sobre la mesa como un enfoque que realmente ha funcionado, sigue funcionando y todavía le queda cuerda para rato. Creo que es fundamental que entendamos este sentido de actividades significativas, que para mí es el mejor sinónimo de las tareas en el aprendizaje de segundas lenguas, porque ese foco en el significado, ese foco en el sentido, ese foco en la producción de comunicativa me parece fundamental, porque sin él las inteligencias artificiales van a ser una tendencia, no sé cómo decirla, puesta pues, muy artificialmente, haciendo una redundancia, pero sobre todo de una manera poco natural, poco integrada en la planificación. Entonces, el punto número uno a la hora de usar inteligencias artificiales para mí es que se integren dentro de actividades que sean significativas, es decir, de tareas. Luego, algo que me parece fundamental para trabajar con la creatividad es entender cómo funciona el motor de este proceso, es decir, lo que se llama los disparadores creativos. Si queremos que nuestra clase trabaje con este tipo de enfoque, lógicamente tenemos que darle oportunidades para que sea así. Y para eso podemos utilizar estas dinámicas, que a veces son dinámicas muy simples, dinámicas de narrativa, de participación, muchas veces tienen que ver con procesos que son pues, salir fuera de nuestro pensamiento habitual y trabajar con otro tipo de opciones que nos permitan producir de una forma mucho más creativa. Vamos a ver muchos ejemplos durante la presentación de hoy, pero lógicamente tenemos que borrar la idea de que encuentro muy a menudo entre los profesores. Mi clase es muy poco creativa. Mis estudiantes solamente quieren estudiar gramática, solamente quieren aprender vocabulario. Les cuesta mucho salir un poco de la realidad, digamos, para ir más allá en la expresión personal. Y eso no es así, porque
cualquier clase puede ser creativa si le damos la oportunidad, si utilizamos las dinámicas adecuadas para conseguir que realmente esa creatividad surja del grupo, no surja, no sea impostada o no sea impuesta por el profesor o por el docente, ¿no? Y luego lo que me parece fundamental, y por eso nos vamos a basar todo el tiempo esta presentación en productos en concreto, es que ya que estamos hablando de tareas y ya sabemos que uno de los criterios principales para entender una tarea es que siempre se organiza a través de un producto comunicativo final, las inteligencias artificiales nos pueden ayudar muchísimo para crear estos productos. Por eso yo no divido normalmente el uso de las inteligencias artificiales según las actividades de la lengua, es decir, actividades para hablar o actividades para comprender o actividades para escribir. Yo prefiero tener una idea un poquito más, no sé si decir abierta o menos encajonada. A mí siempre las actividades de la lengua, incluso con la nueva concepción más abierta en la que se incluye la interacción y la mediación, siempre tengo la sensación de que funcionan más como cajones, cajones que dividen un poco artificialmente lo que se produce dentro del aula. Por eso, para mí, las tareas que hacen un uso de estas actividades mucho más completo, mucho más integrado, pues tiene mucho más sentido. Por eso nosotros vamos a hablar directamente de productos comunicativos. Vamos a hablar de qué producen estas inteligencias artificiales generativas y, por lo tanto, qué podemos hacer con ellas en el aula. La gran mayoría de los ejemplos que vais a ver aquí se refieren a productos comunicativos que realizan los estudiantes como producto final de una tarea. Una tarea más o menos compleja, más o menos larga, siempre adaptada al nivel y al contexto educativo, pero serán tareas. Eso no quita para que todas estas herramientas que vamos a ver aquí, todas estas dinámicas de clase que vamos a ver aquí, no se puedan aplicar también para fases anteriores, que no sea el producto final. Es decir, también, por supuesto, todo esto nos sirve para crear un input que sea relevante para el aula, también nos pueden ser muy útiles para trabajar con pequeñas actividades de interacción en la tarea intermedia de la clase, ¿de acuerdo? Pero sobre todo los ejemplos que vais a ver y el enfoque inicial es directamente al producto comunicativo final de la tarea creado con inteligencia artificial. Digamos que estos tres pasos que hemos visto, diseñar tareas, utilizar disparadores y crear productos comunicativos son la base del planteamiento que nosotros aplicamos. Digo nosotros porque no es solamente en mi caso lo que yo puedo hacer en el aula, sino lo que hacemos dentro de la escuela CLIC, donde yo estoy en Cádiz, y también en general cuando trabajamos con otros compañeros de International House. Tenemos este enfoque de vamos a trabajar para que las inteligencias artificiales nos permitan hacer un aprendizaje más adaptado y sobre todo más creativo. Vamos a empezar entonces, si vamos a hablar de productos comunicativos, me hubiera gustado empezar hablando sobre texto escrito, pero tengo la impresión de que ya hay mucho trabajo hecho con ChatGPT, con las nuevas opciones como Gemini, Claude o Perplexity, y el texto escrito de alguna forma, bueno, está bastante integrado dentro de la práctica. Pero me gustaría abrir más el abanico, o quizá el foco, mejor dicho, hacia otros tipos de productos, algunos muy utilizados ya, no tanto como el texto, pero bastante como las imágenes, el vídeo, el audio, y otros que veremos después, como las infografías, las presentaciones, los cómics, etcétera. Las imágenes, lógicamente, tienen una importancia fundamental en la enseñanza de segundas lenguas. No voy a descubrir nada nuevo. Y creo que además estamos ahora en un momento dulce, porque durante muchos años, bueno, perdón, muchos años, hablar de muchos años con inteligencia artificial generativa es un poco exagerado, pero digamos que hasta hace prácticamente un año todos los generadores de imágenes, bueno, daban unos resultados bastante pobres. O a veces ya había opciones muy buenas, pero eran normalmente opciones de pago, opciones con un uso más complejo, con una interfaz realmente poco amigable y bueno, realmente no era difícil sacarle partido más allá de algo puramente anecdótico. Sin embargo, ya tenemos opciones que son bastante profesionales y bastante simples de utilizar. Lo primero que se me ocurre, lógicamente, es el propio ChatGPT. ChatGPT es el culpable, de alguna forma, de que estemos hoy hablando de inteligencias artificiales, aunque creo que si no hubiera sido ChatGPT, habría sido cualquier otra
otra opción, cualquier otra empresa. Pero ya sabéis que hace 3 años, cuando OpenAI decidió abrir su versión 3 de ChatGPT al gran público, pues fue, así diría yo, que una conmoción, un terremoto dentro de las tendencias en la comunicación, en tecnología y en el ecosistema digital en general. Es muy interesante porque además hace 3 años, antes de que abriera ChatGPT al público, como hemos comentado, la tendencia principal que estaba en nuestra, digamos, latente y que parecía que iba a dar el gran salto, no eran las inteligencias artificiales que se pensaban como algo todavía demasiado lejano. Se hablaba mucho más de, no sé, universos digitales o otro tipo de opciones que no acababan de cuajar, pero parecían más cerca. Sin embargo, OpenAI dio un manotazo sobre la mesa y dijo, vamos a hablar de inteligencias artificiales. Y su versión 3 era una versión solo texto, pero sin embargo, en las últimas actualizaciones, sobre todo la que ya tenemos sobre la mesa, que es ChatGPT 5, nos permite directamente hacer imágenes. Es bastante básico si lo comparamos con los resultados que nos dan otras opciones más especializadas, pero como es muy cómodo porque ya lo tenemos, digamos, al lado de nuestra herramienta general, que es el ChatGPT de texto, pues es bastante útil. Yo diría que es la primera opción que yo aconsejaría a cualquier persona que quiere empezar a trabajar con imágenes generadas por inteligencia artificial. Sin embargo, en este sentido, su rival más directo, que es Gemini, la inteligencia artificial de Google, que seguro que todos conocéis ya, se ha puesto las pilas, sobre todo en las últimas semanas, bueno, semanas ya casi meses, cuando lanzó una versión de su creador de imágenes que se llama Nano Banana. Nano Banana nos permite hacer cosas mucho más frescas, más divertidas, incluso yo diría con una mayor calidad, sobre todo si estamos pensando en imágenes más realistas o imágenes más creativas, más curiosas. Nano Banana es una opción normalmente con mejores resultados que el creador de imágenes, el Image de ChatGPT. No, no es perfecto, no es maravilloso, no es estupendo, pero funciona bastante bien. Sobre todo es una gran evolución con respecto a la opción de ChatGPT. En el caso de que queráis trabajar con imágenes, pero buscando algo más profesional o algo más que dé resultados mucho más interesantes o mucho más atractivos, ya tenemos que pasar a aplicaciones que son del tipo específico. Es decir, no son genéricas o grandes plataformas como ChatGPT o Gemini, sino que son aplicaciones muchas veces que funcionan mejor en la aplicación del móvil, en la app, como Leonardo. Leonardo para mí es una opción todavía poco conocida, todavía bueno, no está a la altura de sus competidoras generales, pero que da unos resultados estupendos. Y la ventaja además es que tiene una versión gratuita, bastante limitada, pero que por lo menos te permite utilizarla y ver opciones muy interesantes. Como he dicho antes, funciona muy bien en el móvil, que es siempre una gran ventaja porque nos permite trabajar de una forma muchísimo más rápida, muchísimo menos, con menos distracciones que cuando estás trabajando dentro de una plataforma web, y además funciona con plantillas previas o con ideas ya como prefabricadas que nos dan siempre muchos muy buenos resultados para no tener que empezar de cero. Pero luego la que realmente da para mí en este momento los mejores resultados, y teniendo la opción de utilizarla de una forma gratuita, aunque limitada, y con un acceso bastante fácil, es la versión de inteligencia artificial de imágenes de Adobe, que es Firefly. Firefly da unos resultados muy profesionales, como podéis ver aquí en su propia página web. Son imágenes muy limpias. Se ve que Adobe tiene una trayectoria enorme en el tratamiento de imágenes y en la gestión de este tipo de aplicaciones, y los resultados son fantásticos. Te deja solamente una serie de créditos mensuales, no recuerdo ahora si son mensuales o semanales, pero te permite hacer un uso limitado, pero muy interesante de las imágenes. Ahora ya sabemos, bueno, pues lo que tenemos, las herramientas hay más, hay muchísimas más, y además esto, como pasa con inteligencias artificiales, en una semana te has quedado atrás y hay nuevas opciones muy sorprendentes. Por ejemplo,
Hace unos meses se puso muy de moda Flux, que era una opción de código abierto, de código libre, y es bastante interesante también y con buenos resultados, pero esto cambia continuamente. Es decir, además la calidad de las imágenes y sobre todo una cosa muy importante, cada vez este tipo de plataformas nos devuelven resultados menos imperfectos, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis que uno de los grandes problemas de la generación de imágenes con inteligencia artificial está en las alucinaciones, ¿eh? Que de pronto pues, le pides que haga la imagen de una persona y esta persona tiene tres brazos, ¿no? O una mano con seis dedos, ¿no? O de pronto la mano, en lugar de salir del cuerpo, sale de la pared de al lado, ¿no? Ese tipo de errores que son todavía habituales en imágenes, pues cada vez lógicamente se van viendo menos, desaparecen, ¿no? Vamos a ver actividades que hemos realizado en mi centro. Estas actividades que os comento las hemos hecho, puesto en práctica o en el centro, en Trashon House, en Cádiz, de manera presencial, o lo hemos hecho en clases online o en cursos de formación de profesores. Uno que a mí me gusta mucho porque es darle la vuelta un poco a la creación de imágenes, que es los estudiantes crean una imagen con un prompt que ellos han hecho por su cuenta. Yo no lo conozco, el resto de compañeros tampoco. Lógicamente es una imagen que tiene que ver con el tema que estamos tratando, con el campo léxico o con la cuestión de que trate la tarea. Y luego el resto de compañeros tienen que adivinar cuál ha sido el prompt. Lógicamente, aquí si tú pones de pronto, por ejemplo, una naranja y el prompt es muy fácil de adivinar porque lógicamente has puesto quiero una imagen de una naranja de este tamaño o de este tipo, ¿no? Siempre le pido a los estudiantes que intente complicarlo un poco más, que la imagen no sea tan evidente o que la imagen sea diferente o que la imagen tenga un punto, un poquito de complejidad con respecto al tema que estamos viendo, porque si no es demasiado fácil para los demás, porque en esta actividad gana el grupo que tiene un prompt más difícil de adivinar, digamos, ¿no? Siempre intentamos darle un poco una vuelta para que provoque cierta interés, cierta motivación para realizar la actividad. Luego, otra que también funciona muy bien es si estamos trabajando, por ejemplo, pues no sé, con cuestiones ecológicas, sociales o económicas o de preocupación de algún tipo, de salud, de vivienda, de ese tipo de cosas, pues pensamos en un problema a nivel mundial y proponemos un objeto que puede resolverlo, que puede ser un tipo de solución. Y aquí pueden ser de todo tipo. Por ejemplo, el último era el problema de la sequía. Pues tenemos grandes zonas del mundo en las que no hay suficiente agua. ¿Cómo podemos solucionarlo? Por eso los estudiantes creaban grifos que sacaban el agua del ambiente o creaban un sistema de reciclado de aguas o de hacer el agua, sacar el agua del mar. Todo esto lo hacían con una imagen y luego con esa imagen presentaban esa máquina o producto o servicio, ¿eh? También funciona muy bien, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de transmedia, pues crear historia a través de diferentes imágenes. Si habéis trabajado alguna vez con los juegos tipo Timeline, pues en Timeline tienes una serie de imágenes y tú tienes que adivinar cuál es el orden. Puede ser el orden de hechos o de eventos, pero también puede ser el orden de una historia que está desordenada. Se pueden crear las imágenes con personas, con objetos, con ideas, con lo que queramos, y el grupo tiene que ordenarlos y organizarlos y darle sentido a esa historia, ¿vale? Un formato que me parece también que no se está utilizando mucho, pero que puede dar mucho juego, son presentaciones. Presentaciones como esta que estamos haciendo ahora, de tipo PowerPoint, pero para que los estudiantes creen una forma comunicativa, un producto comunicativo que sea como tal una presentación que les sirva para apoyar pues, lo que sea, un debate o su propio currículum, como veremos, etc. Aquí el clásico total, el que más se ha utilizado, aunque se ha quedado un poco últimamente más como atrás, es Gamma. Gamma es muy simple, es muy fácil, como todos este tipo de aplicaciones. Tú le subes el tema que quieres tratar, le dices, le das algunas ideas que quieres que desarrolle dentro de PowerPoint y directamente te propone un guión previo y a partir de ese guión previo unas propuestas de diseño gráfico y unas propuestas de imágenes y te va creando la presentación. Es fácil, es simple. A mí lo que no me gusta mucho es que
bueno, quizás su estilo es un poquito anticuado. Es como si estuviéramos utilizando PowerPoint de hace 15 años o hace 20 años, ¿no? A mí me gusta mucho una alternativa que he descubierto hace poco, bueno, de hecho la descubrí ayer por la tarde, que es Slide Pilot. Funciona muy bien, es mucho más rápido que Gamma y además da unos resultados muy interesantes. Tú le metes un PDF o un documento o haces un resumen de lo que sea y a partir de ahí te va creando una presentación. Es realmente muy, muy rápido y sobre todo los resultados están bastante bien. Las formas gráficas me parecen más conseguidas que en Gamma y el lenguaje que utiliza me parece mucho más natural. Aquí, este, por ejemplo, es el espacio de trabajo. Como veis, te permite trabajar desde un PowerPoint que ya existe y pasarlo a un PDF, o al revés, de un PDF y convertirlo en PowerPoint, o de una página web, o de un artículo de Wikipedia, de un vídeo de YouTube, y a partir de aquí, cuando tú le has dado ya la información, por ejemplo, aquí le pedí que me hiciera a partir de los contenidos de un curso que estamos dando para formación de profesores, que me creara una presentación de introducción de la inteligencia artificial. Pues aquí tomó uno de los apartados que era cómo había evolucionado ChatGPT en los últimos años desde su fundación y me lo ha ordenado, ha hecho un resumen y además le ha puesto esta forma con el embudo para que pudiéramos ir viendo de una manera muy gráfica. A mí me parece una muy buena alternativa a Gamma y sobre todo por esos dos aspectos fundamentales. Es muy buena en sus contenidos, resumiendo, se nota que trabaja ya con, con un conocimiento del lenguaje muchísimo más amplio que cuando salió Gamma, por ejemplo, y me parece además que es tan rápido que apenas notas ese tipo de aplicaciones que a veces se quedan pensando, ¿no? Este lo ha hecho aproximadamente en un minuto después de haberle subido el PDF. Tipos de actividades que llevamos a cabo con presentaciones. Pues a mí me gusta, sobre todo, cuando van a tener que trabajar, pues, en modo más o menos debate, ¿no? Como cuando creas, esta, si no recuerdo mal, es una actividad de Gente 2, crear una campaña para defender una causa social. Bueno, es una actividad muy clásica, pero en este caso muchas veces los estudiantes perdían más tiempo creando su PowerPoint o directamente no creaban un PowerPoint, tomaban unas notas y leían esas notas. La ventaja de utilizar esto es que te permite darle una información previa, pero no tienes que perder tanto tiempo con la producción gráfica ni con la organización, digamos, del documento en sí, y le permite a los estudiantes centrarse más luego en la presentación y en la defensa de esos puntos de vista o de ese debate, ¿vale? A mí me gusta también cuando trabajamos sobre todo con estudiantes que vienen de escuelas de negocios o estudiantes que vienen de grados de formación profesional donde están muy dirigidos a objetivos laborales, pues trabajar lógicamente con el currículum profesional. Y en este caso le pido que creen su currículum, o si ya tienen su currículum profesional, que se lo pasen a Gamma o se lo pasen a Slide Pilot para que cree una presentación más atractiva y luego además hacemos como una especie de feria de currículum donde los estudiantes tienen que defender su currículum cada uno y luego tenemos que elegir quién se va a quedar con ese puesto o quién ha hecho una presentación más creativa, una presentación más convincente, una presentación más personal, o ya digamos el criterio que queramos usar dentro, ¿no? Luego también cuando trabajamos con escuelas de negocios o cuando damos clase para empresa, funciona muy bien, lógicamente, trabajar con estrategias de venta o estrategias de negociación y en este caso la idea de utilizar una presentación, como he dicho antes, a veces se rechaza porque necesita mucho tiempo, porque necesita que realmente dediquen demasiados recursos a la parte puramente instrumental de la presentación, pues este tipo de aplicaciones nos permiten olvidar o dejar en segundo plano estas problemáticas y centrarnos en el desarrollo en sí del producto comunicativo que tenemos que trabajar. Vamos a ir ahora a la parte que realmente a mí me gusta más de todas.
Yo creo que, bueno, aquí vamos a ver muchos formatos diferentes y muchos géneros textuales y vamos a hablar de muchos tipos de medios y de multimedia y de plataformas, pero para mí el audio tiene algo diferente, algo especial. Será porque llevo casi 20 años haciendo podcast y peleando un poco por que el podcast encuentre su espacio dentro del aula y su espacio dentro de la didáctica de segundas lenguas, pero creo que es algo un poco, no sé si decir infravalorado o que realmente no le damos la importancia que tiene. Sabemos perfectamente que cuando el estudiante, el aprendiz, se enfrenta a una segunda lengua, a esa lengua meta, tiene que trabajar con la dimensión de lectoescritora y también sabemos que tiene que trabajar con la comprensión auditiva y con la producción oral. Luego hablaremos lógicamente también del audiovisual. Pero por lo que sea, probablemente por el tamaño de nuestras clases, muchas veces por la cantidad de estudiantes que tenemos, porque el audio necesita de alguna forma un enfoque más personal, mucho más específico para cada uno de los aprendices, porque no tenemos tiempo, porque nuestras clases duran muy poco, porque tenemos solo 2 horas a la semana y no podemos dedicarla a escuchar lo que dicen nuestros estudiantes o hacerles comprender o trabajar con dinámicas de comprensión. El audio es de alguna manera, pues como la cenicienta de la enseñanza del español. Todos somos conscientes de que tenemos que trabajar con él, todos somos conscientes de que nos falla, de que no hay suficiente espacio. Escriben mucho o leen mucho en nuestras clases, pero no dedican suficiente tiempo ni a comprender ni a producir audio. Y yo creo que aquí el podcast, que es un formato que a pesar de ser ya antiguo, podemos decir, porque la gran explosión o la primera hornada de podcast nació en 2005, estamos hablando de hace 20 años, forma parte de esa primera gran ola de lo que se llamó Web 2.0, junto a los wikis y los blogs. Es muy interesante porque los podcasts han sobrevivido. Mientras que los wikis se han quedado de alguna manera encajonados en formatos tipo Wikipedia, y los blogs están, bueno, digamos que un poco ahí entre dos aguas, casi desaparecidos o integrados dentro de otras plataformas de contenido. Sin embargo, el podcast ha vivido momentos un poco como de aparecer y desaparecer, pero ahora mismo vive una edad de oro. Y eso me parece muy interesante porque conecta muy bien con lo que nos propone la inteligencia artificial. Aquí tenemos que hablar sobre todo de una plataforma fundamental que es Eleven Labs, es la que realmente ha apostado por trabajar con inteligencia artificial que tiene que ver con el audio. Quizá porque, como he dicho, el audio en general, esto no tiene nada que ver con la enseñanza de español, con la enseñanza de segundas lenguas, en general el audio es algo que nos ha costado más integrar en nuestro día a día. Estamos acostumbrados, venimos de una cultura centrada en el libro, centrado en los contenidos escritos totalmente, es lo que se conoce como el paréntesis de Gutenberg. Y luego hemos pasado muy rápido hemos pasado del libro a la pantalla y nos hemos centrado en lo audiovisual y en medio se ha quedado el audio un poco como huérfano, ¿no? Eleven Labs ha venido a cubrir ese hueco y lo que hace es, para definirlo rápidamente, si no la conocéis, es una plataforma de voces sintética. Con Eleven Labs lo que podemos hacer es trabajar con todo lo que tenga que ver con el audio. Esta es la interfaz de Eleven Labs. Tiene además una versión gratuita bastante interesante que nos deja hacer bastantes cosas sin tener que ir a la versión de pago. Y sobre todo trabaja con diferentes tipos de voces, pero hace cosas que a mí me parece muy interesantes. La primera de todo es que, claro, igual que ha pasado con ChatGPT o con Gemini o con la creación de imágenes, la creación de voces sintéticas ha cambiado mucho en los últimos años. Yo diría que incluso en 2025 ha sido como el año de las voces sintéticas naturales. Ahora ya tenemos, incluso en español, porque originalmente pasaba sobre todo en inglés, pero ahora ya lo tenemos en nuestra lengua, tenemos voces que son creíbles, que tú cuando las escuchas puedes decir, pues bueno, creo que sí, que efectivamente
podría ser una persona a la que me está hablando, ¿no? Luego, además, Eleven Labs ha hecho una cosa muy interesante, creo que hace 3 meses, 4 meses, que es la posibilidad de que dentro del guión que tú vas a establecer, puedes hacer indicaciones naturales de lo que quieres que haga la voz. Si le puedes decir, aquí muéstrate dudosa, o aquí más imperativa, o aquí plantea más como una pregunta abierta. Aquí tiene un punto irónico, es decir, te permite trabajar con todo lo que realmente significa la producción comunicativa oral, es decir, la capacidad de transmitir no solo con el vocabulario, con las estructuras, sino transmitir también con la entonación y con cuestiones incluso más pragmáticas de la lengua. Por supuesto, lo que hace habitualmente es de texto a voz, pero tiene una opción dentro de Estudio, que es donde estamos ahora mismo, que hace cosas muy interesantes. Yo le pido a mis estudiantes que sobre todo se centren en dos formatos que tienes aquí, que es el de audiolibro y el de podcast, que no lo veo aquí ahora mismo, no sé por qué no está en esta pantalla. Audiolibro te permite directamente leer un texto como tú quieras que lo lea y con las indicaciones que he puesto antes, y la versión podcast te permite hacer una conversación entre dos personas. El resultado realmente es espectacular. De hecho, en algún momento me he planteado si vale la pena seguir haciendo podcast porque ya la inteligencia artificial los está haciendo de una manera muy profesional y de una manera muy convincente. Yo os aconsejo que le echéis un vistazo a Eleven Labs si no lo habéis utilizado, que busquéis las opciones, porque realmente te permite hacer cosas muy creativas con el trabajo de audio. Luego, aquí digamos que es una para mí, de mis favoritas de todas las aplicaciones de inteligencia artificial que hay ahora sobre la mesa. Y no entiendo por qué además muchas veces está un poco escondida. Se llama Notebook LM, es de Google, pero a pesar de que es de Google, no la ha lanzado como ha lanzado Gemini u otras opciones. Google hace ese tipo de cosas, sobre todo desde su laboratorio DeepMind, donde produce o experimenta con diferentes tecnologías, diferentes plataformas, pero luego las deja un poco ahí para que se utilicen, pero no les da tanto bombo como a otras aplicaciones. Pasa también, por ejemplo, con Google AI Studio o con otras opciones que deja ahí para, digamos, los más especialistas, pero no llegan al gran público. Aunque es verdad que Notebook LM ahora se está haciendo muy famoso, es una interfaz muy interesante, muy simple, además muy intuitiva. Cuando tú entras dentro, lo que te dice es qué fuentes quieres utilizar y aquí tú le puedes subir artículos, libros, vídeos de YouTube, enlaces de Wikipedia o cualquier otra página. Y a partir de aquí te crea un espacio de trabajo. Imagínate que, por ejemplo, estáis muy interesados en trabajar con vuestros estudiantes un tema en concreto. No sé, pues la cultura indígena en México actualmente. ¿Cuál es la situación de los indígenas en México y de qué forma, pues, lo puedes ver desde aspectos sociales, culturales, lingüísticos, económicos, lo que queráis, ¿no? Y queréis crear pues, una serie de contenidos. Te permite que tú selecciones las fuentes y a partir de aquí puedes crear cuestionarios, puedes hacer un chat para preguntar, te permite hacer una línea de tiempo si estás trabajando con este tipo de programas, pero sobre todo lo más interesante es que te permite crear resúmenes y esos resúmenes pueden ser en texto, pero también en formato podcast. Es decir, puede ser un audio en el que dos personas, dos presentadores te hacen el resumen, te explican esa información que tú le has dado y te la reproducen después. Y lo hace con resultados realmente espectaculares. De hecho, hasta hace 6 meses prácticamente solo funcionaba en inglés. Cuando tú intentabas hacerlo en español, hacía cosas raras, como de pronto uno de los presentadores hablaba en español y el otro hablaba en inglés, o uno hablaba en español 2 frases y luego soltaba 3 en inglés, pero ahora ya no, ya lo hace directamente en español. Es una herramienta increíble. Yo lo he utilizado para darle a mis estudiantes algo de tarea para casa. Le he dicho, mira, mañana vamos, por ejemplo, este tema que hemos dicho, la situación actual de los indígenas en la sociedad mexicana. Les he mandado un resumen primero de
7 minutos que ha hecho de todas las fuentes que yo le he dado en audio. Se lo he mandado en el grupo de WhatsApp a los estudiantes y les he dicho, mañana vamos a tratar este tema, escuchadlo. Porque además tú le puedes decir a Notebook LM, necesito que el audio que produzcas, que resumen, sea un audio que pueda estar adaptado a un nivel básico de estudiantes porque tienen un B1 de español. Y entonces hace un trabajo de fondo con el lenguaje y lo adapta a formas que el estudiante puede comprender mejor. Para mí es una herramienta ahora mismo sorprendente. De hecho, ahora ya está empezando a hacer lo mismo en formato vídeo y hace cosas muy curiosas, muy interesantes. Todavía necesita trabajar mucho. En formato vídeo es muy limitado en la parte gráfica. Hace como una especie de PowerPoint, luego una voz y a veces las voces puede tener ciertos saltos, no sé, como resultados un poquito raros, que todavía se nota que hay algo artificial detrás, pero pienso que en pocos meses vamos a tener también lo mismo en vídeo y va a funcionar muy bien. Así que es una herramienta que yo os aconsejo, en mis cursos de formación siempre la aconsejo, echarle un vistazo. Es totalmente gratuita, tiene no sé, algo así como que puedes crear 50 proyectos al día, es una barbaridad, no tiene un límite realmente que sea, que tú puedas llegar a pasar y da unos resultados muy buenos. También te crea contenidos tipo preguntas y respuestas, como he dicho antes, cuestionarios, etcétera. Luego está, para mí, el que ha sido el gran avance de ChatGPT realmente, que es el modo avanzado de voz. El modo avanzado de voz funciona en la web, pero funciona sobre todo estupendamente en la aplicación. Para mí la aplicación de ChatGPT es, no voy a decir más útil que la plataforma web, pero sí que es verdad que me permite ampliar los usos que hago de esta plataforma. Por ejemplo, ya normalmente no busco en Google información, sino que directamente si voy andando o si en ese momento tengo prisa, no quiero estar tecleando, pues le pregunto a ChatGPT con el modo de voz y directamente me da los resultados también en voz. Vamos a ver si se puede escuchar un momentito. Hola, ¿me puedes decir cómo funciona el modo de voz avanzado? Hola, claro. El modo de voz avanzado es una función que mejora la interacción por voz, permitiendo conversaciones más naturales. Incluye características como la capacidad de escuchar y responder a frases más largas y complejas, reconocer diferentes idiomas y acentos, y comprender mejor el contexto de la conversación. Además, suele ofrecer respuestas más rápidas y fluidas. ¿Te gustaría probar alguna función en particular? Como veis, no sé, la primera vez que lo utilicé para mí, sobre todo, me pareció, uno, muy natural, es decir, la respuesta, muy rápida. Antes, cuando trabajábamos con este tipo de bots que te dan respuesta de audio, era como, necesitaba a veces un minuto para darte la respuesta, o sea, no tenía sentido esa interacción. Pero a mí se me ocurrieron muchas cosas, muchas ideas cuando empecé a trabajar con él de forma más natural. Lo primero de todo que me llama la atención es algo que siempre comento también en mis cursos es cuando yo estoy utilizando ChatGPT o Gemini o Perplexity, como estoy escribiendo texto, estoy acostumbrado a escribir texto con la máquina, cuando mandas un email o cuando le das una orden a una aplicación o lo que sea y estás escribiendo texto, eres muy consciente de que estás hablando con una máquina. Lógicamente, no se me ocurre decir hola, ChatGPT. ¿Cómo estás hoy, ChatGPT? Gracias, ChatGPT. Adiós. No hago ese tipo de cosas cuando estoy escribiendo con la versión web o la versión de la aplicación. Pero, curiosamente, cuando estamos en interacción con audio, sin darme cuenta, se me escapa a veces un adiós o hola o un no quiero más o está bien, porque ya de alguna manera hemos sobrepasado un punto en el que la diferencia entre estar hablando con la máquina o estar hablando con algo con características humanas empieza a diluirse. Y yo creo que además, cuanto más usemos en actividades o en el día a día, ¿no? de nuestras vidas, más se va a borrar esa línea y cuando pasemos a que esa línea se convierta en línea ya no solamente de audio, sino también de vídeo, entonces
probablemente nos va a costar. Es decir, vamos a entrar a vivir en la película Her, que seguro que habéis visto la mayoría de vosotros, y todos vamos a empezar a enamorarnos de Scarlett Johansson, algo que por otra parte es fácil de hacer. Actividades que hemos hecho con el modo, como en el modo de voz de ChatGPT, pues por ejemplo simular una entrevista para un programa de radio. Le pido a los estudiantes que, bueno, tenemos este personaje, le decimos a ChatGPT que es este personaje y le hacemos preguntas. Puede ser un personaje conocido, puede ser un personaje inventado, puede ser un personaje histórico. Ahí los estudiantes trabajan con la idea que más les gusta. Convertir en audio una micronarrativa. A mí me gusta trabajar con pequeños cuentos, con historias cortas. Puedes partir de historias cortas que ya existen, más o menos literarias o más o menos divertidas, con pequeños chistes, con memes, bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura digital actual, y luego esto convertirlo en un proyecto transmedia, como veremos más adelante. Y a mí me gusta mucho un formato que es como una especie de formato muy de marketing, muy de ventas, que es 7 razones para. Por ejemplo, teníamos hace unas semanas a un grupo de estudiantes de italianos que venían de Nápoles, entonces les dijimos, mira, tenéis que hacer un audio en el que tenéis que convencer a otros estudiantes españoles de nuestro centro para ir a Nápoles. Entonces tenéis que hacer un audio que es 7 razones para venir a Nápoles. Luego además fue muy divertido porque ellos se dividieron y dijeron 7 razones para comer en Nápoles, 7 razones para visitar lugares en Nápoles, 7 razones para tomar un café en Nápoles. Eso luego incluso lo cambiaron, pero lo que me gusta del formato es que es muy fácil de entender. Es decir, que tienes que dar una serie de consejos o una serie de invitaciones, y esto funciona muy bien en audio. Lo que hicieron los estudiantes fue, lógicamente, hacer esto con ChatGPT, dándole una información previa, y luego comparábamos los resultados que daba cada uno, ¿vale? Otra cosa que luego hablaremos también sobre vídeo en general, sobre vídeo, digamos, asíncrono, pero a mí me gusta mucho la idea, y lógicamente tiene que ver con lo que acabamos de ver con el ChatGPT de voz, que es el ChatGPT en directo, con vídeo en directo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una opción, que es la opción de cuando tienes la aplicación de ChatGPT, además de usar la voz, le puedes dar permiso para que acceda a tu cámara. Y entonces es lo que nosotros llamamos vídeo en directo con inteligencia artificial. Es lo que se conoce, para mí, ahora mismo la aplicación con más posibilidades de hacer actividades creativas en la inteligencia artificial, que es el modo avanzado de voz con cámara. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Con el modo avanzado de voz y cámara, puedes tener una conversación más interactiva. Si activas tu cámara, yo podré ver lo que tú quieras mostrarme. Así puedo ayudarte a resolver problemas visuales, ofrecerte comentarios sobre un proyecto o describir lo que veo para ayudarte mejor. La idea es hacer nuestras charlas más dinámicas y cercanas. Bueno, yo no sé si os ha convencido lo que ha dicho ChatGPT, pero os puedo decir que cuando entras ya en esta dinámica, bueno, es una dinámica muy curiosa, muy interesante. A veces, digamos que puede parecer invasiva o peligrosa, o hay que tener cuidado con los límites de su uso, pero nosotros le hemos dado un poco la vuelta. De hecho, creo que recordar que después de haberla utilizado en varias clases, hicimos un post para nuestro blog de formación, porque creemos que hay actividades que pueden ser muy curiosas con este tipo de interfaz. Con el modo avanzado. Por ejemplo, a mí estas 3 son de las que más me gusta, pero la primera es la que más me gusta. De hecho, la uso en mi casa, no como actividad, sino para mi día a día. La llamamos cocina inteligente. Le decimos al estudiante, abre la puerta de tu frigorífico o la puerta de la taquilla de tu cocina, y con el modo de voz y cámara le dices, mira, ChatGPT, esto es lo que tengo para cocinar hoy. ¿Qué me aconsejas? Entonces, claro, le decimos a los estudiantes que es mejor, funciona muy bien si no lo haces. Lo puedes hacer de forma natural con lo que realmente hay, o lo puedes preparar. Puedes poner cosas random, un poquito raras, yo que sé, una lata de piña, no sé, un bote de aceitunas y arroz, ¿no? A ver qué te dice, ¿no? Y claro, pues ChatGPT te da opciones, te va a decir lo que puedes hacer, pero si tú incluso dices sé creativo, pues te puede dar ideas muy divertidas, muy curiosas, muy raras. Por ejemplo, también muchas veces le decimos a los estudiantes, mira, vamos a llevar
puede ser objetos o pequeñas cosas que tengamos en nuestra casa y le vamos a pedir a ChatGPT que nos diga esto para qué sirve, esto cómo funciona, o esto qué utilidad tiene, o esto cómo lo puedo utilizar para lo que sea, ¿no? Puedes llevar, pues no sé, un pequeño instrumento electrónico o algún tipo de gadget de estos que encuentras en un bazar y con esto hacer una actividad que sea un poco más como de descubrimiento de cosas, ¿no? Y otra que a mí me gusta mucho, que ha funcionado muy bien en clase, es lo que llamamos el asesor de estilo. Es un poco parecido al de cocina inteligente, pero ahora le decimos que vaya al armario, que vaya donde tenga la ropa el estudiante y que le diga a ChatGPT, ChatGPT, hoy está lloviendo, ¿qué me puedo poner, no? O ChatGPT, esta tarde tengo una cena muy importante y quiero ir elegante, ¿qué me aconsejas que me ponga? ¿O qué me aconsejas que compre? ¿O qué me aconsejas que prepare? O cómo puedo combinar. Y también los resultados son muy divertidos. Como veis, la idea es de alguna forma llevar la realidad al aula y que ChatGPT nos sirva para tener una interacción que nos permita ser más creativos. Y la idea no es que ChatGPT haga toda esta actividad y que ChatGPT nos dé todos estos resultados, sino que sirvan como acicate para la motivación y como punto de partida para que luego los estudiantes creen sus productos comunicativos, ya me da igual en qué tipo de formato, pero dentro de la tarea comunicativa. Luego vamos a ir a uno que quizás sea probablemente lo que más éxito está teniendo en los últimos meses o en el último año en el uso de inteligencias artificiales en el aula. Las canciones. Las canciones siempre han formado parte de la enseñanza de una lengua. Yo creo que desde que, no sé, en los años 70, cuando nació el enfoque comunicativo, todo el mundo quería traer las canciones de los Beatles para aprender inglés, hasta, bueno, todas las barbaridades que se han hecho también en la enseñanza de español. Yo estoy pensando todavía en la famosa canción de Manu Chao y qué horas son mi corazón y todas esas barbaridades que todavía me explota la cabeza cuando hay gente que las utiliza en clase. Esto es una tirria personal, ¿eh? Aquí no está demostrada científicamente. Pero las canciones han formado parte de nuestra forma de entender la enseñanza de la lengua porque, claro, son artefactos culturales que tienen mucho que ver, contextuales, que normalmente conectan muy bien emocionalmente y conectan muy bien también para trabajar cuestiones que tienen que ver con el día a día, con la vida de la lengua meta, entonces no podemos no dejar de lado. Es verdad que es muy difícil a veces hacer una explotación didáctica adecuada, que vaya más allá de a mí me gusta ese estilo de música o a mí me gusta este tipo de canciones y por eso lo llevo a la clase. Es verdad que también muchas veces con las canciones, como ocurría al principio con los vídeos, a veces parecía que se utilizaban como excusa, como relleno, para completar horas o aparte de clase que no sabíamos qué hacer y poníamos una canción, pero ahora hay propuestas muy interesantes para trabajar de forma significativa con las canciones y yo creo que eso es fundamental. Lo que no hemos podido hacer fácilmente es que las canciones vayan más allá de su papel de input, de su papel de material representativo de la lengua meta, o material para explotar en la lengua meta y convertirlas en output. Es decir, a no ser que trabajáramos, pues no sé, en un conservatorio o en una escuela donde hubiera gente muy dotada para la música, hacer que los estudiantes crearan sus canciones era muy complicado. A veces podíamos adaptarla, decirle, bueno, aquí tienes el texto de la canción, vamos a cambiarle la letra, vamos a cambiar algunas palabras. Se podría hacer cosas un poco interactivas como te doy el texto pero faltan palabras y tú tienes que completarlas cuando lo escuches, que era una actividad muy habitual, pero realmente como producto comunicativo final las canciones no existían, no tenían espacio. Yo recuerdo un caso que lo intentamos con una profesora que lo hizo muy bien, llevó instrumentos, algunos de sus estudiantes sabían tocar, no me acuerdo si era el teclado y alguna guitarra, y se hizo, pero costó muchísimo. Es decir, al final era realmente, digamos, la rentabilidad didáctica no se demostraba después de todo el tiempo que se había tenido que utilizar. Sin embargo, llega 2024 más o menos, incluso 2023, y empiezan a aparecer plataformas como Udio. Seguro que lo habéis visto. Udio no es el más conocido, pero lo traigo aquí porque
es muy representativo de lo que está pasando con las inteligencias artificiales para crear canciones. Udio se parece mucho al que vamos a ver después, al gran protagonista que es Suno, pero la diferencia es que Udio siempre fue como un poquito más conservador, un poquito más cuidadoso también con los contenidos y además en la actualidad es muy interesante porque estas plataformas están en conflicto con la industria discográfica y Udio está llegando a acuerdos con las grandes plataformas tipo Warner, por ejemplo, para que no entren en conflicto con las cuestiones de derechos de autor. Podríamos hablar durante otra hora y media completa sobre derechos de autor e inteligencia artificial, pero aquí en la parte de canciones y de creación de música es especialmente sangrante. Ya he dicho que el gran protagonista de este tipo de formatos es Suno, que yo creo que además es el más popular. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros, si no lo ha utilizado, ya ha escuchado canciones con Suno, o incluso sus estudiantes ya están trabajando con Suno. Es espectacular. La última versión, la Suno 4, es realmente increíble la capacidad que tiene para crear canciones que podrían sonar perfectamente en una radiofórmula o en un programa o en una lista de Spotify. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo Spotify es cómo parar esta oleada de creación de canciones artificiales, de creación de canciones que no tienen una banda, un grupo, un componente, un músico detrás, ¿no? Esta es la interfaz habitual de Suno. Aquí tenemos un ejemplo de una actividad que hicimos con nuestros estudiantes. Estábamos trabajando con frutas y verduras, con alimentación sana y cómo tiene esto que ver con cuestiones como la dieta mediterránea, el tipo de cocina. Lo llevábamos también a su experiencia que habían tenido, porque nuestros estudiantes están en inmersión en Cádiz y viven la mayoría de ellos con familias, los que, bueno, pues tienen la oportunidad de conocer de primera mano la cocina de andaluza en este caso, de gaditana en concreto, y pues lo comparaban con lo que estábamos viendo dentro de la clase, ¿no? Entonces crearon una canción que era El lujo del sabor. Bueno, ellos ya seleccionaron un vocabulario que querían que apareciera, seleccionaron un tipo de música, de un estilo, Dream Pop en este caso, y crearon su canción. Nada, digamos, especialmente novedoso, pero lo interesante con Suno es esta implicación que pueden tener ahora los estudiantes. En este caso, después también eran muy entusiastas de su experiencia en la ciudad, entonces decidieron hacer, este es otro grupo diferente, decidieron hacerse unas fotos dentro de la terraza, en la escuela y todo esto, y a crear una canción sobre el centro, sobre la escuela. Además, en este caso ya no trabajaron con un estilo musical, digamos, más genérico como el Dream Pop, sino que dijeron, bueno, vamos a hacer algo que tenga más que ver con la música de la ciudad en la que estamos, hicieron algo como más aflamencado. De hecho, mezclaron el estilo más latino con el electrónico y con el flamenco, y al final crearon una canción que se llamaba Click Cádiz, ¿no? En el sur de España, una escuela que Cádiz, su nombre me inspira cada día. Oh, perdón, que voy para atrás, pero me he adelantado. A mí me parece, un segundito. A mí la canción realmente me parece un horror, ¿eh? Lo tengo que decir, porque no me gustaba nada del estilo, ni me gustaba la idea de que, bueno, de que se estaban centrando mucho en algo que se había escapado un poco de la cuestión que estábamos viendo en clase, pero luego ellos me lo justificaron muy bien, porque estábamos hablando sobre cómo dar consejos y cómo dar advertencias también, y dijeron, es que nosotros queremos aconsejar a otras personas por nuestra experiencia, lo que hemos vivido en la escuela, pues queremos hacerlo así. Así que me pareció divertido y sobre todo ellos habían tomado el poder, habían tomado la capacidad de decisión y decidieron hacerlo así. Me pareció una actividad curiosa, divertida, ¿no? Sí, otra cosa además que yo insisto mucho, Suno va más allá de la creación de canciones así un poco como muy dirigidas, ¿no? Hay una cosa que si buscáis en estilos dentro de Suno, tiene una especie de rueda en la que van apareciendo todos los estilos que propone las etiquetas. Es una rueda inacabable, porque además hace unas mezclas
súper raras, muy curiosas, en las que hay todo tipo de propuestas, desde lo más electrónico a lo más clásico, desde lo más básico a lo más complejo en su producción, y además mezcla con diferentes opciones, pues no sé, qué tiene que ver con el país o con el ritmo o con el estilo, ¿no? No sé, estoy viendo por aquí Korean Opera, por ejemplo, ¿no? O Bengali Drill o electroclásica. Es decir, hacen unas mezclas muy curiosas. Y una actividad que luego vamos a ver que funciona muy bien es que los estudiantes utilicen diferentes géneros musicales, pero con el mismo tipo de objetivo comunicativo, por ejemplo, ¿no? Actividades que hemos hecho nosotros en clase con Suno, la más básica, simple, pero que funciona muy bien es cuando estamos trabajando un ítem gramatical y un poco para reforzar ese ítem gramatical, no como input, ¿no? Sino al revés, como output, que los estudiantes, una vez que ya, pues no sé, están trabajando, por ejemplo, el famoso me gusta, pero ahora ya sin Manu Chao, ¿no? Entonces ahora le pido a los estudiantes, bueno, pues para reforzar, como para trabajar este tipo de estructura, vamos a crear una canción en la que podamos tener un texto previo que esté bien revisado por el docente, lógicamente, y ahí refuerzan ese ítem gramatical, léxico, cultural, pragmático, lo que queramos, ¿no? Luego, como he dicho antes, podemos dividir en grupos o en parejas la clase y decir, vamos a tratar este tema, estamos hablando de esta cuestión, entonces vamos a pedir que cada uno cree una canción, y las canciones pueden tener también unas limitaciones estructurales o formales o de léxico, pero que utilicen estilos diferentes. Entonces, le pido que a cada pareja que elija su estilo, venga, a ver, uno quiere hacer bachata, el otro quiere hacerlo tipo tango, el otro quiere hacer electro y otro quiere hacerlo tipo reggaetón. Perfecto, muy bien, pues bueno, vamos y cada uno hace uno y después comparamos, porque además las comparaciones son siempre muy divertidas. También otra opción que funciona muy bien y que está relacionado con lo que luego veremos con storytelling y transmedia es no solamente expresar sensaciones o, como hemos dicho antes, consejos, advertencias, propuestas, sino también contar una historia, contar una pequeña historia. Muchas canciones famosas se basan en una historia rápida, corta, pero que se puede contar muy bien también a través de la música, no solamente utilizando la letra, sino también aprovechando que te permite crear imágenes y crear un vídeo con esta canción. ¿De acuerdo? Como veis, son actividades que implican al grupo, bueno, como todas las anteriores, pero que por primera vez es algo que no podíamos hacer previamente. Es decir, sin inteligencias artificiales, las canciones no podrían ser un producto comunicativo final. Ahora sí, eso es muy importante. Cómics. Yo soy muy fan de los cómics. Me encantan los cómics. Soy un lector muy, no sé, ya llevo muchos años leyendo cómics y tengo además un gusto muy abierto. Me gustan cómics para adultos, pero también para jóvenes. Me gustan que sean de estilo más europeo o más norteamericano o más asiático, japonés. No tengo filtro para eso, no tengo límites, me encanta. Pero creo que además es un producto comunicativo subvalorado o poco utilizado en la enseñanza de español cuando es tiene una capacidad comunicativa muy fuerte, muy potente, porque utiliza dos lenguajes a la vez de manera integral. Utiliza el lenguaje textual y el lenguaje gráfico, y ambos juntos crean esta poderosa máquina de comunicar que es el cómic. Creo que el cómic se ha utilizado bastante, no mucho, pero bastante como materia de input, como material de entrada en la lengua meta, pero muy poco de manera significativa como output. Volvemos a estar otra vez en la situación de las canciones, es decir, las canciones eran difíciles de llevar como output porque no teníamos la capacidad para crearlas, pero ahora con los cómics, con inteligencia artificial, sí. Os voy a poner directamente una plataforma especializada con un estilo muy entre manga japonés o este tipo de opciones más juveniles o también algún tipo de ilustraciones más estilo cartoon norteamericano,
pero que funcionan muy bien. Creo que van a funcionar mejor probablemente con estudiantes de secundaria, de bachillerato, con niños, etcétera, pero no, también puede funcionar bastante bien con estudiantes de otro tipo de edades o de intereses, ¿no? Cómico funciona bastante bien. Aquí, por ejemplo, pues, lógicamente, pedirle a los estudiantes que preparen un cómic que trate sobre el tema que estamos viendo. Además, te permite crear una ilustración, una sola viñeta, varias viñetas o incluso un cómic completo de varias páginas, ¿no? Y luego también trabajar con todos los elementos lingüísticos del cómic que van más allá de lo que es solamente textual y ver aquí cómo funcionan los globos de texto, que pueden ser globos de pensamiento, globos de diálogo, las cajas de texto que están debajo de cada viñeta normalmente donde se indica lo que está pasando, y aquí trabajamos mucho con las descripciones o con la narrativa y con las onomatopeyas. Y trabajar ya con todo lo que significa el lenguaje del cómic y llevarlo a su potencia comunicativa y convertirlo en output, convertirlo en producto comunicativo final de la tarea. Bots. Aquí entramos en zona un poco más peligrosa. Luego veremos un poco por qué. Los bots, ya sabéis, son este tipo de inteligencia artificial dialogantes, son chats, de hecho se conoce como chatbots. Yo creo que la plataforma más conocida es Character AI. Últimamente la veo muy de capa caída, por lo menos no escucho nada de innovación o de nuevas propuestas que nos haga. Funciona un poco como lo estáis viendo aquí. Te puedes ir a Character AI, te sacas una cuenta gratuita a partir de tu email y después directamente pues te permite ya trabajar con chats que están pensados así como clásicos, ¿no? Por ejemplo, aquí te propone, tienes un amigo vegano o vas a hablar con Sócrates, ¿no? También lo puedes adaptar no solamente a un tipo que ya existe, digamos, o algo que se invente los estudiantes, que está también organizado según tendencias, popular, etcétera. Puede ser divertido, cada vez funciona como de una manera más natural, pero para mí, digamos que teniendo la opción de ChatGPT con voz, pierde de alguna forma, sí, es como un poquito más artificial. No, sí, quizá artificial no es la palabra, pero es más complejo tener que entrar en una plataforma aparte, tener que buscar el bot, cuando tú directamente con la aplicación en el chat GPT ya puedes hacer bastante de lo que está hecho aquí. Pero bueno, puede ser una plataforma de partida interesante. Podemos crear, por ejemplo, un cuestionario para hacerle preguntas a un personaje conocido. Entrevistar a un chatbot genérico sobre el tema que estamos tratando en clase, o una que me gusta a mí mucho es hacerle preguntas un poco en plan Nostradamus, ¿no? Imaginar que hemos elegido tres bots diferentes con tres estilos diferentes. Cada grupo le hace preguntas de, oye, qué crees que va a pasar con la cuestión medioambiental dentro de 5 años? ¿Qué va a pasar con este problema que tenemos ahora, si se va a resolver? Y ver un poco esas predicciones, cómo funcionan, y trabajar aquí con cuestiones del futuro, del condicional, etcétera, ¿no? Vídeos con inteligencia artificial. Hasta ayer por la mañana estuve dudando de si meter o no este apartado, porque la cuestión de los vídeos es un poco como, no sé cómo hacerlo. Es lo que más se está desarrollando, pero se está desarrollando con lentitud, con resultados todavía pobres, con vídeos que cuesta mucho que tengan una naturalidad o que realmente representen el mundo que queremos hacer. Lógicamente porque es una tecnología muy costosa. Hacer texto es fácil, hacer imágenes es un poco más difícil, hacer vídeos es muy complejo. Aquí probablemente la más importante ahora mismo es Veo 3. Veo 3 que todavía no está accesible para todos los usuarios. Veo 2 sí, pero Veo 3 no. Es de Google. Lo podéis hacer a través de vuestra cuenta de Gmail, por ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo es la interfaz de Veo 3. Esto es muy interesante porque aquí le pedí, luego os voy a explicar por qué, que hiciera que creara una imagen, un vídeo de un oso panda y de un grillo en una calle de la ciudad de Cádiz. Por supuesto, ni eso es un oso panda, ni eso parece un grillo, parece más bien una hormiga gigante, ni eso es una calle de la ciudad de Cádiz. Acaso de un pueblo que puede parecer. Pero bueno, creo que aquí lo divertido o lo interesante es
trabajar con la imagen y trabajar con los resultados. Aquí podéis ver, a ver si me deja ponerlo un poco. Bueno, como veis, bueno, los resultados son divertidos, son curiosos, pero desde luego bastante alejados de la red. Y es Veo3, que es el más avanzado de todos los productores de vídeo. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una tecnología todavía en pañales, pero que probablemente es cuestión de tiempo, cuestión además, no años, sino probablemente meses en los que podamos ver ya producciones de vídeo muy avanzadas y para todo el público. Porque ahora mismo hay tecnologías muy interesantes, pero lógicamente son privativas, son carísimas y normalmente no tenemos acceso todos los usuarios, ¿vale? A mí, algunas actividades que hemos estado planteando con vídeo, pero también a veces con audio, es, por ejemplo, añadir escenas a un podcast tipo True Crime, que ahora está muy de moda, como sabéis, que les encanta a los estudiantes, por ejemplo, en Spotify for Creators. Un vídeo que a mí, una actividad que me ha funcionado muy bien, que le gusta mucho a mis estudiantes, es trae un objeto especial para ti, crea un pequeño vídeo de 1 minuto sobre ese objeto y dinos por qué es especial para ti. Si es un objeto personal o que tiene que ver con alguna historia, puede ser algo divertido, puede ser algo inventado, puede ser algo real, puede ser algo que tenga que ver con tu familia o con tus seres queridos o no, pero funciona muy bien porque cuenta una historia, es muy empático, ¿no? Luego también, por ejemplo, pues para trabajar con recetas, que es algo que nos gusta mucho hacer en clase porque te da mucho juego, pues puedes crear una receta con el vídeo y luego pues tú vas explicando en audio, pues puedes trabajar aquí con las dos dimensiones, ¿no? Transmedia, aquí vamos un poquito más allá de productos en concreto y hablamos ya de enfoques mucho más abiertos en el que contamos historia. La transmedia, para quien no conozca el concepto, que yo creo que es ya muy, muy popular, es cuando tú creas una historia, pero esa historia no se cuenta solamente en vídeo, o solamente en audio, o solamente en texto, sino que utilizas muchos de estos formatos y cada uno de estos formatos hace una aportación propia. Si contamos algo en vídeo, nos centramos más en cuestión contextual, en expresar, mostrar la realidad de esa historia, pero si nos centramos en el audio va a ser mucho más emocional, mucho más empático, mucho más tocando la fibra, digamos. Si hacemos un cómic, pues vamos a utilizar los recursos del cómic para contar esa historia y si lo hacemos, pues por ejemplo, un texto o una galería de imágenes, pues tendrá una naturaleza diferente. En este sentido, me gusta mucho utilizar Grok, aunque también tenía mis dudas de si incluirlo o no en esta presentación, porque Grok es, digamos, bueno, la inteligencia artificial más provocadora. De hecho, yo lo llamo la inteligencia boca chancla. La inteligencia, bueno, de los que hablan mucho, hablan demasiado, quizá, ¿no? No sé si sabéis que Grok pertenece a nuestro querido Elon Musk, es decir, es la inteligencia artificial de la empresa X, conocida antes como Twitter, y es muy interesante, sobre todo a mí me gusta, porque le he dado una oportunidad a pesar de todas mis reticencias, me gusta la aplicación. La aplicación es muy buena porque te permite hacer texto, imágenes y vídeo y chatbot de manera como integrada, muy natural. Si veis a la izquierda tenéis la pantalla de la aplicación en la parte de creación de imágenes y vídeo y te permite crear imágenes a partir de ciertas como plantillas, por ejemplo, pulgares arriba o lluvia de dinero o cuando escapas en un helicóptero. Está pensado sobre todo para vídeos muy cortos, divertidos, muy centrados en el humor y en la ironía y en contar cosas, pero muy rápido. Un poco, digamos que es muy cultura mimi, ¿no? Y luego a la derecha tenéis la parte quizá más no sé si llamarlo provocadora o arriesgada, que es el uso de chatbot, pero chatbot muy radicalizados. Por ejemplo, Annie se hizo muy famosa porque es una chica así, con una imagen un poco como estáis viendo en la pantalla, como una ilustración manga, pero es una chica que utiliza poca ropa y que tiene una voz muy seductora. Entonces aquí empezamos a cruzar una serie de puentes o una serie de, no sé cómo llamarlo, de líneas, de fronteras, donde, bueno, entramos en zonas que son más complejas, por decirlo de alguna manera. Tenéis abajo, en la esquina, Good Rudy. Good Rudy es una especie de zorrito, creo que es un zorro, no estoy seguro del animal que es, que te puede contar historias. Está un poco pensado para niños y está muy centrado en storytelling, ¿no? Pero es muy interesante porque tiene
otra versión que es Bad Rudy. Y Bad Rudy es un borde, simplemente un chatbot desagradable. Es un chatbot que te habla, bueno, de alguna manera es como va más allá de los límites. Cuando tú le haces una pregunta, te responde así como si fuera, no sé, un yonki tirado en la calle, porque te dice barbaridades muy bárbaras. Habla de drogas, habla de sexo, habla de alcohol y de actitudes, digamos, bueno, poco, no tan admitidas socialmente. A mí me parece curioso, me parece que, bueno, que está bien saber cómo funciona, pero también hay que tener en cuenta que este tipo de inteligencias artificiales sin filtros, bueno, si quieres llevarlas al aula, tienes que hacerlo bajo, bueno, con un conocimiento muy importante de la herramienta en sí, ¿vale? Actividades que hemos hecho que tienen que ver con el transmedia, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, una ficción conocida, tipo un cuento, no sé, Blancanieves o Cenicienta o La Bella Durmiente, y luego lo relocalizamos, ¿no? En lugar de Blancanieves en el centro de Europa, pues nos la llevamos al salvaje oeste, ¿no? O nos la llevamos a la España del 1950, ¿no? La relocalizamos, no solamente la retemporalizamos, ¿no? Ponemos, por supuesto, contar una historia y que los estudiantes creen el final, eso es muy típico, ¿no? O le das el final de una historia y que los estudiantes cuenten el principio, o le das una historia y que los estudiantes desarrollen un personaje paralelo, una trama diferente, o lo lleven a otro lugar. Y por supuesto funciona muy bien cuando mezclas géneros narrativos, ¿no? Terror y western, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya sabéis que se han hecho muy famosas, pues, las versiones de los clásicos, pero tipo zombie, ¿no? Como Orgullo y Prejuicio zombie, ¿no? O ese tipo de cosas que mezclan, pues, novela clásica con terror. Entonces, este tipo de cruces, de disparadores creativos, funcionan también muy bien, ¿no? Quiero ya cerrar por último, porque creo que además necesitamos como unos minutitos para preguntas, que seguro que habrá unas cuantas, y quiero cerrar con 3 consejos que tienen que ver con lo que hemos estado viendo de este tiempo y animaros con esto a crear en vuestra clase con inteligencias artificiales, a crear con vuestros estudiantes, lógicamente. Lo primero es que cuando utilizamos inteligencias artificiales, de alguna manera nos olvidamos de toda la parte que tiene que ver con la parte más instrumental, más farragosa de hacer las cosas y nos centramos en la comunicación, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer dentro del aula. 2, accedemos a más productos finales que antes no podíamos hacer. Recordad que decíamos, no, antes no podíamos hacer películas, no podíamos hacer canciones, no podíamos hacer cómics porque era muy costoso hacerlo en el aula. Ahora sí que podemos hacerlo. Y por supuesto, ampliamos con esto el rango de la creatividad. Es decir, tenemos más capacidades para hacer cosas que antes eran totalmente impensables en el aula. Y con esto, ahora sí, preguntas. Yo creo que todavía nos quedan como 15 minutitos para hacer preguntas, ¿no? Tito. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Interesantísimo. Creo que todos, bueno, se nota también porque ha habido muchísimos comentarios en el chat sobre profesores que usan o que están deseando utilizar estas herramientas. Y bueno, tenemos muchísimas preguntas directas sobre la presentación para ti y una canción que antes de la ¡Ay, qué pausa, bien! sí, una canción que me gustaría que con esa canción nos fuéramos a la pausa, pero bueno, primero las preguntas son demasiadas, así que he intentado resumir un poco en una pregunta varias que muestran la misma preocupación o la misma curiosidad. Por una parte, hay algunos asistentes que preguntan, que se preocupan por la edad de sus alumnos, ¿no? Preguntan qué edad tenían los alumnos que han hecho esos podcasts, que han hecho esas actividades, cómo ayudar a un estudiante de 65 o más a que utilice la inteligencia artificial de forma segura. Algunos estudiantes tienen dificultades incluso con los QR. ¿Cómo abordas este tema? Pues mira, bueno, el problema de la edad, lógicamente, es fundamental. Es decir, si tienes niños de 8 años, por ejemplo, pues, lógicamente, todo uso tecnológico, todo lo que tenga que ver con el uso de aplicaciones, estará muy, muy
centrado en la política que tenga el centro. Si el centro no permite utilizarlo, lógicamente no lo podrás utilizar. Y luego todo lo que tenga que ver también con permisos paternales, con edades legales para el uso. Aquí no, aquí es simplemente lo que la ley, lo que el contexto nos obliga. Luego tenemos un prejuicio o una idea muy establecida porque aquella estúpida idea que surgió hace 25 años de los nativos digitales, que luego se ha demostrado que no existen, que son como los Reyes Magos, que no, de verdad son mitológicos. Es decir, no hay nativos digitales, hay ciudadanos digitales, hay usuarios digitales y no tienen nada que ver o no tanto que ver con el tipo de edad, con la edad, sino con la educación, el conocimiento y la práctica. Es decir, es verdad que puedes encontrar que nuestros estudiantes de 15 años tienen un dominio de TikTok estupendo, pero cuando tú le dices que usen TikTok para buscar un contenido crítico o informado, no saben hacerlo. Y sin embargo, puedes tener luego pues, a señores de 55 años que tienen un uso mucho más consecuente o por su experiencia de la vida, pues le sacan mucho más partido. Entonces, no penséis en cómo tengo, por ejemplo, estudiantes que vienen de una escuela de adultos de Bélgica, precisamente. Bueno, pues le planteamos una actividad, muchos de ellos con poco conocimiento digital, pero es que no lo necesitan. Cuando tú hables la aplicación de ChatGPT, es que no tienes nada más que un botón, y el botón es un botón que habla contigo. El estudiante lo entiende perfectamente, no es nada complejo. De hecho, a veces me parece más complejo usar una audición, como teníamos antes de un CD, o como he tenido yo, de casetes. Era más complejo técnicamente echar para adelante y echar para atrás el audio que usar ChatGPT o que usar una aplicación del móvil. Entonces, ahí creo que tenemos más prejuicios los profesores que los estudiantes, que una vez que lo llevemos al aula, eso no va a ser un problema y sobre todo que lo llevemos con negociación. Que le digamos a los estudiantes qué queréis usar, qué os gusta, qué usáis normalmente en vuestro día a día y cómo lo integramos aquí. Muy bien. Bueno, hay también otras preguntas muy concretas pues, sobre la protección de datos, cómo asegurarse, Claro. cómo utilizarlo de forma segura, los datos que transmitimos. Un momento, aquí. Otra pregunta que yo creo que es una pregunta muy recurrente en con este tipo de herramientas, que es cómo conseguir que los estudiantes hagan un buen uso de estas herramientas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría decir que todo es cuestión de sentido común, pero tampoco creo en el sentido común, así que tampoco vamos a exagerar esto. Viene a ser también un poco como los nativos digitales. Yo creo que no hay mucha diferencia entre lo que hacemos con tecnología y lo que hacemos analógicamente. Es decir, efectivamente, la cuestión de los datos personales, eso es muy importante. Es una de las grandes heridas que abre la inteligencia artificial, sobre todo porque en Europa intentamos tener una legislación más restrictiva o ordenada o organizada, y me parece fundamental que sea así, pero luego tenemos la influencia de Estados Unidos y por otro lado de China, que ambos son los grandes creadores de tecnológicos y que tienen otra visión de esto. Y creo que en este caso, en Europa, tenemos suerte de poder contar con este contexto más centrado en los derechos del usuario y hay que tener mucho cuidado. Pero también había que tener mucho cuidado cuando trabajábamos con redes sociales o cuando trabajábamos con todo lo que significa salir fuera del aula. Solución, empezar con actividades que no salgan del aula, que se queden dentro, que no se publiquen, que solamente se compartan dentro del aula cuando hay restricciones de este tipo. Y, por supuesto, hacer un uso crítico de este tipo de plataformas, no hablar de datos personales, bueno, tener mucho cuidado con la imagen. Si vamos a trabajar con vídeo, hacerlo con adultos y con adultos que han dado su permiso para esto. Muchas veces es cuestión, por ejemplo, si vas a trabajar con vídeo, o con la imagen del estudiante, con imagen en general, no utilizar la imagen del estudiante. Podemos trabajar con vídeo sin que el estudiante salga en el vídeo. Recordar la actividad que he dicho de presenta un objeto especial. Cuando presentas el objeto especial, presentas el objeto, no tienes que presentarte tú. Ahí te quitas de problemas, de derechos de imagen, de datos personales y todo eso. Simplemente ser consecuente con el contexto en el que vivimos y tener en cuenta los peligros de lo que puede significar
pasar esas líneas, ¿no? Es decir, publicar cosas que son, bueno, que son delicadas. Pues en este sentido, tampoco lo haríamos. No se nos ocurriría tomar estos datos y irnos a la calle y gritarlos en voz en vivo. Pues lo mismo hacemos Hay que entender que redes sociales, inteligencias artificiales son espacios compartidos. Bueno, pues no compartamos ahí lo que no queramos compartir y lo dejamos en la parte personal, ¿no? En relación a las aplicaciones que has presentado, preguntan si Eleven Lab ahí se pueden hacer actividades con la voz propia. Es decir, Sí, se puede clonar. No he entrado en esta parte porque primero, bueno, aquí sí que es una cuestión de eso, de cuestiones personales y puede implicar cuestiones, problemas legales en algún momento, pero sí, cada vez la clonación de voz está más avanzada. Pero mi pregunta es, ¿realmente necesitamos clonar la voz en la enseñanza de él? Si justo es lo contrario. La idea de traer herramientas como Eleven Labs es que nos permite interactuar con otras voces y con otros contenidos. Por ejemplo, nosotros hicimos un experimento de crear un podcast en el que los estudiantes hacían las preguntas y el chat hacía las respuestas. O al revés, ¿no? O el chat hacía las preguntas y los estudiantes tenían que dar las respuestas. Y aquí sí, porque hay como una mezcla de la máquina y el ser humano, y aquí sí funciona muy bien. Lo de la clonación de voz todavía para mí es un poco... No acabo de encontrar cómo encajarla en la enseñanza. Igual le damos una oportunidad y salen actividades curiosas, ¿no? Pero veo más riesgos que realmente que sea útil didácticamente, ¿no? Mira, estoy viendo además un comentario que me gusta mucho en el chat que dice, la voz es como otro dato personal. La voz es la forma más personal de comunicar. Ni el texto, ni la imagen, ni el vídeo siquiera es tan personal como la voz. Porque cuando tú estás escuchando a una persona, estás escuchando sus inflexiones, sus emociones, sus entonaciones. Es algo súper personal. Por eso me parece que es muy interesante trabajar con ella. Porque además luego, aunque es personal, no tiene implicaciones legales tan fuertes como tiene el vídeo. Porque en el vídeo es la imagen reconocible con la voz. De hecho, tenemos como más amplitud para trabajar aquí, ¿no? Hay una pregunta que me parece muy interesante, yo creo que también puede ser muy interesante para todos los profes, y es que justamente un estudiante ha preguntado a la profesora que nos manda la pregunta, Elisa Barbero, y dice que uno de sus alumnos pregunta si en Notebook LM puede ajustarse el nivel de lengua y si se puede ajustar la duración. Sí, se puede ajustar. Luego hace lo que le da la gana, ¿eh? Tengo que reconocerlo, que es un poco espíritu libre. Normalmente, de hecho, si habéis utilizado ya ChatGPT en ese sentido, veréis que si tú le dices ajustate al nivel B1 de español, más o menos lo hace. Con Notebook lo hace también todavía más o menos. Es decir, se organiza. Es más fácil si tú le dices, una vez que ha hecho ya el resultado, mira, elimina esta parte porque no es adecuada, o cámbialo por una fórmula más simple, o no utilices esta estructura verbal, lo que sea, ¿no? Pero sí, en general los resultados son bastante adecuados. Y también una cosa que yo digo siempre a mis profesores en formación, no os preocupéis si un texto no es perfectamente legible en A2. Es que los estudiantes cuando salen a la calle no le dicen a todo el mundo que yo soy A2, no me hables como un nativo, no me hables como un C1. Sí, no pasa nada si esos textos en el sentido general, textos de vídeo, audio o escrito, si son un poco más complejos o si tienen una parte que no es exactamente de ese nivel, porque esa es la realidad también de lo que se encuentran nuestros estudiantes. Pero sí que en general se puede adaptar bastante bien. Hay muchísimas preguntas y ya me voy a disculpar por aquellos que van a quedar un poco sin responder, porque hay algunas preguntas en relación a si las aplicaciones son gratuitas. Entonces creo que es más interesante que hablemos de los aspectos didácticos, de las dudas que se puedan tener en este sentido. Y había también una pregunta que decía... A veces, esta me parece muy interesante también porque dice que cómo trabajas con el problema del sesgo en la IA, porque a veces
crea productos muy estereotipados. Sí, efectivamente. Sí, es un riesgo grave, es un riesgo que tenemos también cuando accedemos a productos comunicativos de la realidad, iba a decir de la realidad, de la otra realidad, es decir, cuando usamos un artículo de un periódico, cuando usamos no sé, un texto literario, un texto histórico, lo que sea. Pero es verdad que aquí es especialmente llamativo. Por eso he puesto el ejemplo de Grok, porque Grok, que dice que es una inteligencia sin filtros, en realidad es una inteligencia sin filtros en un sentido, para un tipo de filtros. De hecho, es muy anti-woke, como le gusta decir a Elon Musk, pero luego es filonazi en algunos sentidos. Entonces, a ver, ¿dónde va el sesgo? El sesgo va donde a ti te da la gana que vaya, ¿no? Que es lo que ocurre normalmente con este tipo de cosas. Efectivamente, aquí es donde entra la enseñanza de la actitud crítica, que lógicamente es fundamental en segundas lenguas, en general en la educación, pero aquí es donde tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a entender que cuando la máquina te habla, no es no sé cómo decirlo, no es neutra, sino que está guiada por una serie de parámetros. Cuando se entrena, ChatGPT se entrena con unos criterios y cuando lo hace Grok se entrena con otros. Y eso es evidente. Y muchas veces un buen ejercicio puede ser, vamos a ver lo que nos dice sobre un tema polémico, qué nos dice ChatGPT, qué nos dice Grok y qué nos dice Gemini. Y a ver dónde vemos dónde está el límite, dónde se mueve, ¿no? Eso funciona muy bien. Bueno, claro, todos esos fallos de la IA se pueden utilizar para desarrollar la conciencia Bueno, y que hay que crítica tener en cuenta que de alguna manera la inteligencia artificial es reflejo de nuestra sociedad. Si nuestra sociedad es machista, si nuestra sociedad es clasista, si nuestra sociedad es racista, pues ¿qué esperamos de las inteligencias artificiales? No van a ser ángeles divinos, porque es que lo tienen difícil desde su punto de partida, ¿no? Que no es una justificación, ¿eh? No estoy diciendo, bueno, que esto tiene que ser así. Echarle un vistazo a Grok y luego me decís. Y bueno, pues hay tantísimas preguntas que yo creo que vamos a dar paso a la pausa, si os parece bien. No sé si tienes alguna dirección, cómo se va a mandar la presentación, no sé si hay alguna dirección donde te puedan hacer algunas preguntas más. Sí, de hecho voy a dejar... Hay muchísimas. Sí, voy a dejar en el chat, voy a dejar mi email, ¿vale? El email de mi centro, francisco@click.es, lo tenéis en el chat, creo que lo he dejado para todos, ¿verdad? No sé si he puesto para... Ahí va. Bueno, pasa que el chat va tan rápido que igual no... Pero vamos, es francisco@click.es y, por supuesto, si trabajáis con alguna de estas actividades, estaré encantado de escucharos, de recibir la propuesta, porque creo que todos aprendemos cuando compartimos. Entonces me parece fundamental que pueda haber esa interacción. Bien, y ahora vamos a pasar a la pausa. Me gustaría, Óscar, si puedes poner la canción que han creado sobre este taller. Me da miedo, ¿eh? No. Y ahora, no sé si Óscar la puede compartir. Si no, no sé si me oye. Si no, casi puedo ponerla yo. Óscar ha ido a tomarse un café, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Perdona, mira, Esther, no, la canción no la tengo ahora disponible. No sé si Ajá. la puedes poner tú, perdona. A ver, sí, voy. A ver, ¿por qué no me funciona aquí? Voy a intentar compartir. Y ya con esto nos vamos a la pausa. Voy a compartir la pantalla. Aquí va. No sé si la estáis viendo. Ah, perdón, no he puesto el sonido, un momentito. Aquí compartir sonido. Y voy a poner la canción con la cual nos vamos a la pausa y nos tomamos... Que empieza la formación, que sábado más salado. Sábado por la mañana, la luz ya entra por la ventana. No hay clase, pero la cabeza no se esconde. Somos un montón de profesores, que nadie se revele. El cartel dice Bruselas, desde mi casa hasta donde huele. El café está listo y el ordenador encendido, escuchando a un gaditano que está muy bien vendido. Viene de Clicadis, que puro
pureza, darnos la receta con destreza. Francisco Herrera con su acento y su salero nos hace la llama más fácil que un te quiero. Ay, qué Bueno, pues esta es la pausa, esta es la canción. Gracias, Sergio. Y volvemos dentro de 15 minutillos con la siguiente ponente. Hasta Bueno, luego. muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.